Esto es Neurovisible, lo que no ves cuando me miras. Una mirada a lo que ocurre detrás del silencio y una invitación a escuchar con calma la melodía que habita en tu mente. Capítulo 6. Sensibilidad al contacto. Hace un tiempo tomé clases de cueca en un centro comunitario. Era un grupo muy diverso, gente que iba por el deporte, otros por tradición y otros como yo que amaban la música. Entre todas las personas que asistían siempre me llamaba la atención un padre que llegaba con su hijo, un chico autista al que realmente le fascinaba el folclore. Ellos no faltaban nunca. Él se sabía los compases, reconocía los instrumentos y cada vez que alguien zapateaba fuerte, sonreía como si estuviese viendo magia. Un día, en plena práctica, pasó algo que me quedó grabado. El chico se acercó por su propia iniciativa a uno de los talleristas. Era el más serio del grupo y le entregó una pequeña cinta tricolor que había traído de su casa y lo abrazó. El tallerista se emocionó al punto de tener que mirar el techo un segundo como para que no se notara la humedad en sus ojos. El padre al rato comentaba y decía: conmigo casi nunca hace eso. Cuando intento abrazarlo se aparta o simplemente me dice que no quiere que lo abrace. Yo sé que él me quiere, pero a veces no encuentro la manera de conectar con él. Yo me quedé en silencio, porque esa escena, sin saberlo, estaba describiendo mi infancia. No era mi historia, no era mi padre, no era mi vida, pero era la historia de tantas familias autistas que parecía escucharlo dentro de mi propio recuerdo. De niña, yo no sabía cómo se daba un abrazo. No sabía cómo se sostenía. No sabía por qué la gente lo pedía tanto. Y para mí era como ruido físico. Demasiado cerca, demasiado intenso. Y yo siempre amé a mis padres mucho. Y amé mucho a mi madre, pero no en su lenguaje. Y eso nos dolió a las dos. Hoy, a mis 28, puedo decir algo que antes no entendía. Yo sí amaba, pero no amaba en el idioma que ella entendía. Y ella sí amaba, pero no sabía cómo traducirse a mí. Hay un autor, Gary Chapman, que dice que hay 5 lenguajes del amor. Está el contacto físico, las palabras de afirmación, los actos de servicio, el tiempo de calidad y los regalos. Yo sin saberlo era regalos y actos de servicio. Y mi madre era contacto físico y tiempo de calidad. ¿Cuál es el resultado? 2 personas que se aman pero que no se entienden. De niña yo hacía cosas como tomar un papel, doblar un origami y dejárselo en su cama, o juntar moneditas para comprarles una flor, ordenar sus cosas sin que me lo pidiera, hacer aseo en toda la casa cuando ella no estaba para que cuando llegara pudiese descansar, escribirle mensajes en papelitos. Y eso era mi amor, ese era mi idioma. Pero yo no era capaz de decirle: madre,
toma esto porque te amo. Y además, ella necesitaba mis abrazos y yo no podía dárselo, al menos no en ese momento de mi vida. Siempre me he sentido un poco desconectada de la familia. No es que no los quiera, porque sí los quiero. Si a alguien le pasa algo, me preocupo y pienso e incluso me angustio. Pero la conexión emocional profunda, esa forma intensa y afectuosa en que muchos viven los vínculos familiares, yo no la siento igual. Muchas veces vi a mi madre abrazar a la suya con tanta ternura y las veo conversar por horas, compartir emociones, mirarse con complicidad que solo tienen madres e hijas. Y me doy cuenta de que yo no funciono así, de que mi manera es distinta. Veo a mis tías reírse entre hermanas, contarse la vida, disfrutarse. Y yo estoy ahí, físicamente presente, pero emocionalmente un poco más lejos. Como si hubiese un vidrio invisible entre ellas y yo. No porque no las ame, sino porque siento el vínculo de otra forma. Como si perteneciera, pero no del todo. Como si viviera dentro de la familia, pero desde mi propio ángulo. Y durante años pensé que eso significaba que estaba mal, que yo estaba mal, que me faltaba algo, que yo no sabía querer como se suponía que debía hacerlo. Y hoy entiendo que no era falta de amor, no es falta de amor, sino que es otra forma, otra manera de sentirlo. Que mi conexión no es ruidosa, no es tan intensa, no es efusiva, pero existe y es real. Si hablamos específicamente del contacto físico, desde la neurociencia, el contacto físico activa en el cerebro neurotípico centros de placer, calma y regulación emocional. Pero en un cerebro autista, ese mismo contacto puede activar otras áreas, como por ejemplo la amígdala en respuesta de alarma, la corteza somatosensorial por hipersensibilidad y la sobrecarga sensorial. Entonces, a veces un abrazo que para alguien es contención, para mí era un estallido interno. No porque la persona no me importe, sino porque mi sistema nervioso se desregulaba. Y no era rechazo, era protección. En relación a todo esto, siento que Dios puso en mi vida como un recordatorio constante un versículo bíblico que es mi favorito. Y dice, si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe capaz de mover montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada. Se encuentra en 1 Corintios 13:2. Este verso me atraviesa porque habla de algo que a mí me cuesta: amar a las personas, amar a todas las personas, amar como lo hizo Jesús. Y yo a veces siento que no sé amar bien, que no sé amar como otros aman, como mi familia ama, como veo en las historias bíblicas, como veo en quienes se abrazan sin dudar. Me cuesta expresar el amor,
Me cuesta sentir ciertas conexiones profundas. Me cuesta dar ese cariño espontáneo que otros tienen. Y aún así, este versículo me persigue. No para juzgarme, sino para recordarme que el amor es el fundamento de todo. Y me emociona pensar que Dios sabe que mi forma de amar es distinta, que a veces es silenciosa, que a veces es torpe, que a veces está cansada, que está aprendiendo, pero aún así es amor. Este versículo es el cimiento que quiero tener. No quiero vivir desde la frialdad emocional que a veces me atrapa. No quiero vivir desde la distancia automática. No quiero limitarme a la versión más pequeña de mí. Quiero aprender a amar a mi ritmo, sí, a mi manera también, pero crecer, aprender, intentarlo. Y quiero parecerme un poco más a Jesús, aunque mi cerebro funcione de otra forma, aunque mis emociones se sientan diferentes y aunque mis gestos no siempre sean los que se esperan. Quiero amar aunque me cueste. Y tal vez para mí, amar también pueda ser un acto de fe. Hoy tengo un novio y nos vamos a casar pronto. Fue él quien me enseñó algo que nunca entendí de niña. Y es que amar también es aprender el idioma de otro. Mi novio a veces necesita un abrazo simple, uno que a mí me habría costado dar en el pasado. Antes él me decía, ¿me quieres abrazar?, a modo de pregunta, y yo me quedaba congelada, no porque no lo quisiera, sino porque mi cuerpo no sabía cómo sentirlo. Pero con paciencia, con procesos, con límites claros y con mucho amor, aprendí a abrazar, no como una imposición, sino como un acto de entrega, porque amar también es sacrificar comodidad a veces, no siempre, no 24/7, pero sí cuando sabes que la otra persona lo necesita. Y lo más hermoso es que hoy abrazo porque quiero y hasta me gusta. Desde otra mirada, como docente he visto a muchos niños, adolescentes, que evitan cualquier tipo de contacto físico. Evitan los abrazos o se corren o no corresponden emocionalmente a lo que la otra persona espera. Y ya no veo frialdad. Hoy como adulta veo sistemas nerviosos protegiéndose. Veo lenguajes del amor no reconocido. Veo personas que aman pero en silencio. Y también veo a la niña que yo fui y quisiera abrazarla sin tocarla. Solo con palabras decirle, está bien que seas así, tu forma de amar también existe. Y para los autistas que escuchan esto, quisiera decirles algo que quizá nadie les dijo, y es que sí pueden amar. Tú sí sabes amar, solo que a veces tu amor no se parece a lo que los demás esperan. Y esto no es una falla, es una forma. No eres cruel por no querer contacto físico y no eres frío o fría por necesitar espacio. No eres mal hijo o mala hija por no abrazar cuando te lo piden. Amar también es decir, hoy no tengo energía. Amar también es cuidar tu cuerpo. Amar también es no sobrecargarte. Pero también amar es intentar. Intentar un abrazo cuando puedes. Intentar decir palabras de afirmación aunque no sea natural para ti. Intentar
traducirte sin traicionarte. Amar no es comodidad, amar es entrega y a veces es sacrificio. Otras veces es descanso. Y tú puedes amar así, a tu ritmo, a tu manera y en tus tiempos. Y créeme, valdrá la pena, porque a veces ese pequeño gesto que te costó, esa palabra suave que diste, ese abrazo que lograste sostener, puede ser algo que la otra persona recuerde toda la vida. Y valdrá la pena cuando veas a alguien sonreír por tu intento, cuando tu madre lo guarde en su memoria como un tesoro, cuando alguien que ama se sienta un poco más acompañado aunque tú no lo sientas del mismo modo. Porque el amor, incluso en la forma más pequeña, cuando es sincero, tiene un eco eterno. Y para las familias que escuchan esto, no todo abrazo rechazado es rechazo. No toda distancia es desamor. Y no todo silencio es desinterés. A veces una persona autista ama en su idioma y ese idioma ustedes aún no lo conocen. Es importante aprender el idioma juntos, con paciencia, con espacio y lo más importante, con diálogo. Ahí es donde se abrirán puertas que antes dolían. Y hay algo más, algo que casi nunca se dice. Es muy hermoso apreciar cuando una persona autista demuestra amor, porque cuesta, porque no es automático, porque no viene desde la costumbre, sino desde la intención. Hay algo que no termino de entender del todo siendo adulta, y es el saludar de beso y abrazo a las personas aún sin conocerlas. Es como una norma social que me cuesta seguir y yo creo que me va a costar seguir por mucho tiempo más. Pero cuando una persona autista ama, lo hace desde un lugar genuino, desde un esfuerzo real, desde un cuerpo y un corazón que tuvieron que encontrar el momento exacto para abrirse. Y ese gesto, por pequeño que parezca, no es cualquier gesto, es un regalo, es una ternura valiente, es un amor que se escogió y se pensó, no un amor que salió por inercia. Por eso, cuando una persona autista demuestra cariño, cuando da un abrazo, cuando dice algo bonito, cuando busca a alguien, es un acto profundo, es un acto precioso y es un acto verdadero. Y para terminar, el contacto físico no define el amor. El silencio tampoco lo hace. Porque el amor también está en esa flor que regalas juntando moneditas, en el origami que doblas con tanto cuidado, en la canción que compones, en el límite que cuidas, en el abrazo que das aunque te cueste y en el abrazo que no das, porque ese día tu cuerpo no podía más. El amor tiene muchos idiomas y todos pueden aprenderse sin eliminar nuestra esencia. Y esto fue Neurovisible, lo que no ves cuando me miras.